vamos a ir a la comuna de Penco a tomar contacto de inmediato con Natalie Villalobos porque hay una movilización de choferes de una línea de taxibuses muy importante que conecta a Penco con la comuna de Talcahuano. Natalie, ¿cómo te va? Buenos días. Sí, ¿cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Claro, tú ya ahí lo comentabas, ¿no? Se trata justamente de una paralización de una de las flotas también más importantes de la provincia de Concepción por la gran conectividad que tiene entre las comunas de Talcahuano, Penco, Concepción. Te preguntarás el motivo, por qué efectivamente ellos se encuentran en paralización. Y fíjate que es una decisión que la toman el día de ayer y tiene que ver justamente con el contexto que vivimos, que es precisamente el COVID-19 y también la falta de protocolos, es decir, aquí no se han tomado PCRs, por ejemplo, y esto, ¿por qué toma más fuerza? Porque un colega, finalmente de ellos, un chofer, fallece, de momento no se sabe qué podría haber sido entonces por COVID-19. A mi lado ya se encuentra Milton Herrera, quien es justamente el presidente del Sindicato de los Trabajadores, quien nos va a entregar ya mayores detalles, el contexto de esta paralización, que de momento es también indefinida hasta que les entreguen soluciones concretas al respecto de la seguridad y de estos protocolos que tienen que ver con el contexto sanitario, ¿no? Efectivamente, bueno, nosotros empezamos nuestra movilización ayer a las 4:30 de la mañana, y hemos permanecido hasta esta hora sin ninguna novedad todavía porque gente de la empresa, me refiero al director y a los directores, representantes legales y gerentes de la empresa no se han apersonado por acá, ni siquiera una llamada telefónica. Pero sin perjuicio de ello, ayer en la tarde hubo una fiscalización mágica de la Seremi de Salud. Yo creo que también presionado por nuestra movilización se acercaron acá 3 inspectores y constataron en la empresa 21 faltas, sin considerar la necesidad de que en la empresa realice los PCR preventivos que hemos estado pidiendo constantemente. Así es que ahora solamente ellos tendrían que coordinar con el prevencionista en riesgo y ver ese tema con la mutual, que para nosotros es absolutamente necesario. Claro, pero además, reforzar, porque ustedes efectivamente tienen un colega, están evidentemente expuestos además porque tienen que trasladar personas, ¿no? Y claro, ahí las condiciones sanitarias también se vuelven un poco más difíciles de controlar. Primero, hablar de este colega y segundo, de lo que van a seguir realizando de aquí en adelante, porque claro, esas son 21 faltas que no es menor. Exactamente. Bueno, para nosotros también fue una sorpresa de que fueran 21 faltas. Ayer con la fiscalización aprendimos muchas cosas, también no terminamos de aprender respecto a eso. Y respecto al tema de qué es lo que vamos a seguir haciendo, yo creo que en definitiva ponernos más rigurosos en la eficacia de la empresa para cumplir con los estándares mínimos. Y no solamente en higiene y seguridad, sino también en el tema contractual con los trabajadores, sobre todo con los últimos que han llegado y que lamentablemente ni siquiera tienen contrato de trabajo. Entonces, aquí también la atomización de los conductores en contra de los trabajadores es feroz. Y echo de menos entonces también la voluntad de las autoridades para solucionar este problema, porque a través de la Federación de Transporte Público del Biobío, que preside don Domingo Portu, del EPUSES Tucapel, hemos hecho incesantes reuniones con las autoridades y con la única persona que no hemos hablado en el país es con el presidente de la República, para ordenar el tema del transporte público. Inclusive en algún minuto planteamos la necesidad de que el Ministerio licitara el servicio de transporte público de Concepción. ¿Para qué? Para que dé reales garantías, primero, a los usuarios del transporte público, que para nosotros son sumamente importantes, a los trabajadores del transporte público, por cierto, pero también garantía al Estado mismo. Entonces, yo creo que se equivocan rotundamente concesionando cada cierto tiempo el transporte público a los mismos empresarios que lamentablemente tienen las mismas malas costumbres. Y nosotros creemos, desde nuestra mirada, de que efectivamente ahí está la responsabilidad en el ordenamiento de esta área, entre las autoridades y quienes la manejan económicamente.
Se ha hecho quizás notar aún más estas faltas quizás de voluntades, ya sea políticas de las autoridades, y ahí decía yo, aún más en este contexto de pandemia, es decir, debieran efectivamente existir más protocolos. Tenemos normativas hoy día sanitarias vigentes, pero ¿se fiscaliza realmente? Porque usted me decía, fue una fiscalización sorpresa el día de ayer a raíz de la movilización que ustedes ya comenzaron. Sí, bueno, aquí lo que importa realmente es la transparencia. Yo en una ocasión, un día viernes, estaba trabajando en ruta y me encontré con el Ceremi, con una fiscalización, con el cordón sanitario que se instala en Conmito, y estaba el Ceremi de Salud ahí. Yo no tenía el gusto de conocerlo personalmente, y mientras revisaban los pasajeros de la máquina, yo le hablé al Ceremi por la ventana, y como me prestó atención, yo me bajé a hablar con él y le dije personalmente al Ceremi que acá nunca habíamos visto gente de la Ceremi de Salud fiscalizar. Y él se comprometió en esa fecha, estoy hablando de 2 o 3 semanas atrás, se comprometió a enviar un equipo de fiscalización acá y no lo envió. Entonces, lo de ayer yo creo de que lamentablemente aquí en Chile estamos acostumbrados de que las instituciones, especialmente la del Estado, funcionan bajo presión. Y es una muy mala política. Yo creo que deberían funcionar solamente haciendo la solicitud, y para nosotros Natalie, sería espectacular. Francisco, te escucho. Espéreme un Sí. momento, tienen ahí una pregunta del estudio, dime. Exacto. Domésticamente, ¿de qué falencias estamos hablando? Distanciamiento, Sí, los perfecto. baños, el alcohol gel, las mascarillas, por favor, si nos puede detallar. Sí, ok. Desde el estudio también ahí nuestro conductor Francisco Parra nos pregunta en concreto de esas falencias, ¿cuáles son? Es decir, aquí hay alcohol gel, se logra el distanciamiento social entre ustedes, las sanitizaciones, por ejemplo, de las máquinas. Efectivamente, yo creo que de todas las observaciones que hicieron, de las 21 observaciones, la más importante es la sanitización de las máquinas. Porque ahí está, digamos, la parte más importante del desarrollo de la empresa. No olvide que nosotros transportamos personas. Y yo me voy a atrever a hacer una denuncia, porque también formo parte de la Federación Intercomunal Bío Bío, de que en Concepción, lamentablemente, la mayoría de las líneas, las 39 líneas en Concepción, están trabajando en similares condiciones. Porque aquí el operador sanitizaba máquinas a partir de las 8:30 de la mañana, hasta las 5:30 de la tarde. Entonces habían horas en que las máquinas salen sin sanitizar a la calle, con el riesgo que ello significa. Y la población, los usuarios del transporte público no están al tanto de esto. Entonces, lo que se constató por parte de la autoridad sanitaria fue eso, yo creo como punto más importante, y hizo la sugerencia de que por lo menos pusieran 2 personas en 2 turnos para realizar las sanitizaciones, pero especialmente que estas se hicieran en los puntos críticos donde la gente tiene contacto con las partes metálicas, etcétera, etcétera, porque hasta ahora se estaba haciendo pésimamente mal sin haberle entregado una instrucción previa al operador del producto. Entonces, además, el autocuidado también aquí corría, digamos, por parte de cada conductor prácticamente, porque no existe un protocolo establecido. No existe ese protocolo, de hecho también fue una de las faltas que anotaron, y permítanme ustedes también hacer un llamado a los usuarios del transporte público que hoy día están viendo TVU en la mañana. Yo les pido de que en conjunto con demandar de las autoridades, ¿cierto?, que más fiscalizaciones respecto al tema de cómo se opera en el transporte público con esta pandemia. Junto con eso yo les pido de que tengan un comportamiento también ejemplar cuando usan los taxibuses, porque hay gente irresponsable, y lo debo decir de esa manera porque esa es la realidad, que se saca las mascarillas, consume alimentos, conversan por teléfono, como si fuera necesario sacárselas. Entonces también tenemos que tener un autocuidado responsable en ese sentido, y uno, como va a cargo del vehículo, tiene que pedirle a las personas que por favor utilicen las mascarillas, que estamos en un espacio cerrado y que tenemos que cuidarnos entre todos. Si la única forma de salir adelante es que tengamos conciencia social, Nati. no hay otra. Sí, Francisco, dime. Sí, tú le hiciste la pregunta anteriormente, pero bueno, él quiere expresar varios puntos en esta conversación en vivo. Estamos en la garita y en la base que tienen de operaciones la línea de bus de ruta a las playas. Sus choferes están en paro, reclaman que no se cumplen los protocolos, que no han tenido un diálogo con la empresa, y hay el caso de un trabajador fallecido, Natalie. Nos gustaría saber lo que se pueda contar
de ese trabajador muerto y cuáles son las sospechas que ellos tienen. Sí, claro, vamos a preguntar ahí de inmediata porque yo también ahí se lo planteaba. Sí. Todo esto nace por el fallecimiento de un colega de ustedes. ¿Esto ya está confirmado que él habría fallecido de COVID-19? Mire, la versión que tenemos nosotros de la familia es que efectivamente falleció de COVID-19. No obstante de aquello, nosotros ayer con el asesor jurídico del diputado Alejandro Navarro estaban generando la instancia para comunicarse con la Seremi de Salud y en el fondo certificar de que así era. Entonces, en virtud de eso y de esos antecedentes, a nosotros nos dio mucho temor esto, porque en el fondo usted entenderá que el virus no se puede ver en ninguna parte, nadie lo ha visto, nadie lo conoce, solamente la ciencia, ¿cierto? Entonces, la empresa estuvo asegurando ayer ante la opinión pública, ante la prensa, de que el trabajador se había contagiado fuera de la empresa, pero a nosotros no nos consta, especialmente porque aquí no se han tomado las medidas necesarias. Lamentablemente, y con esto termino, nosotros también somos reactivos a las cosas que suceden y lo ideal sería que fuéramos proactivos. Entonces estoy pensando inclusive hace un año atrás, cuando se le dijo al responsable de este país junto con el ministro Mañalich que por favor la gente que venía antes que entrara el virus Chile se hicieran las cuarentenas necesarias. Entonces otro escenario sería para nosotros. Pero estamos en este escenario y ahora hay que tomar las precauciones que están a nuestro alcance. Claro, justamente, Francisco, este es el escenario. Muchos usuarios también de esta línea se estarán preguntando, bueno, ¿qué hacemos mientras dure esta paralización? Hay otras líneas que están también cumpliendo con este recorrido, al menos así también lo ha confirmado el Seremi de Transporte, Jaime Aravena, y los invito a que revisemos parte de su declaración. Que exista hoy día una paralización de servicio de la ruta a las playas, porque finalmente está afectando a los usuarios, que son los que nos interesa. Ellos están hoy día, se tomaron el terminal, entiendo que irán a conversar entre los dirigentes y el representante legal, pero a nosotros lo que nos interesa es garantizarle a las personas que necesitan el transporte público que exista. Esta línea cubre un trazado que otras líneas también lo cubren, al igual que ella, y por lo tanto lo que queremos asegurarle a las personas es que no se van a ver afectadas, porque hemos pedido a las otras líneas que hacen el mismo recorrido que refuercen sus horarios y su frecuencia de tal manera de absorber esa demanda que pudiera existir por el no trabajo de la ruta Las Playas. Esperamos que esto se resolucione pronto, que puedan conversar, el diálogo es la mejor solución para solucionar sus problemas y tengamos prontamente nuevamente el servicio a disposición de los usuarios. Claro, por ahora, eso sí, Francisco, al menos acá se trataría de una movilización, una paralización de carácter indefinido, y además voy a dar también espacio porque yo, y ahí escuchábamos parte también de la declaración del Seremi, quien asegura que hay otras líneas que están dando una especial cobertura de tal forma que las personas no se sin su servicio de transporte. Sin embargo, Milton tiene otra versión de la situación, y si pudiéramos ahí también aclarar cómo está operando entonces hoy día el servicio acá. Bueno, efectivamente hoy día han salido unas máquinas a trabajar manejadas por su empresario y uno que otro conductor. De un total de 88 máquinas hay 10 máquinas en servicio. Entonces, y ayer hubieron 3. Primero aclarar eso. Segundo, yo creo que el Seremi de repente falta a la verdad cuando declara a la opinión pública y es tendenciosa a la confusión, porque no hay otras líneas que hagan el servicio que hace Ruta a las Playas. Necesariamente los usuarios tienen que hacer combinaciones para llegar a su destino. De acá de Penco-Lirquén no hay buses hacia Hualpén, de Hualpén hacia acá no hay tampoco, entonces necesariamente tienen que hacer las combinaciones. Y hay sectores que están hoy día sin locomoción colectiva por la movilización. Nosotros lo lamentamos profundamente, porque aquí quienes pagan el costo somos los conductores y también obviamente son los usuarios. Pero como te dije antes, lamentablemente aquí si no es bajo presión no se logran las cosas. Perfecto.
Muchas gracias, agradecemos también a Milton, Sí. ¿no?, por acompañarnos, por recibirnos durante esta jornada acá. Lo cierto es que, claro, de momento va a ser entonces una paralización indeterminada, indefinida, hasta que se subsanen precisamente este problema que hoy día enfrentan, que sí está contextualizado en el COVID-19, pero del cual además derivan, por cierto, otras aristas más que tienen que ver con las condiciones laborales, con los contratos y con todo lo que ahí nos exponía precisamente el presidente del sindicato, que representa además, ¿no?, a esta línea en particular, que por ahora entonces va a tener sus servicios suspendidos, Francisco. Sí, ahí vemos cómo se están manifestando los choferes, están en un paro indefinido, conductores de la línea Ruta a las Playas que conecta Penco con Talcahuano y con Hualpén, también pasando por Concepción. Una manifestación pacífica por ahora, pero bueno, toman esta medida de presión. Acusan, redondeando, que no se cumplen los protocolos sanitarios, que no se fiscaliza. Tienen la versión de que un trabajador murió y que puede haber fallecido por el COVID, en fin, y están unidos. Ahí la mayoría de la flota no está trabajando, no está en las calles. Se veía una persona con overol blanco, Natalie. ¿Será de ahí, de los propios trabajadores? Sí. Sí, es de acá. Y voy a aprovechar de preguntar, ¿la persona que está ahí con overol blanco pertenece acá? Sí, bueno, ayer lamentablemente el operador del sanitizador tuvo una enfermedad, le dio un asunto de epilepsia, que yo no me manejo muy bien en eso, y se lo llevaron al hospital y fue en horas de la tarde. Estábamos todos acá y fue un momento muy, muy chocante. Y hoy día un conductor voluntario está sanitizando las máquinas, él es conductor. Entonces... Perfecto, Natalie. Ya. Es un conductor, entonces, Quedó Francisco, clarísimo, que está además prestando este servicio. Y bueno, esta es la situación, el panorama, un paro por ahora y de momento que va a ser indefinido hasta que quizás las autoridades entreguen soluciones, al menos por ahora, respecto a las condiciones sanitarias en este lugar. Muchas gracias, Natalie, por este contacto. Retomamos más adelante. Bueno, que estés muy bien, nos vemos.